reading from the book of the prophet Jeremiah. Lectura del profeta Jeremías. The following message came to Jeremiah. Palabra del Señor que recibió Jeremías. Stand at the gate of the Ponte a house. la puerta del templo y grita allí esta palabra. Hear the word of the Lord. Escucha, Judá, la palabra del Señor, Who enter these gates. los que entran por estas puertas para adorar Thus al says the Señor. Lord of hosts, Así dice God el of Israel, Señor de los ejércitos, Dios de reform your Israel. ways and your deeds, Enmienden su conducta so y that I sus may remain acciones, with you. y habitaré con ustedes en este lugar. But not your trust. No se crean seguros con palabras engañosas, This is repitiendo, the temple of the Lord. es el templo del Señor, Temple of the Lord. el templo del The Señor, temple of the Lord. el templo del Señor. Only if you thoroughly reform Si your ways enmiendan su and your deeds. conducta y sus acciones, If each of you deals si justly, juzgan rectamente entre un hombre y no su longer prójimo, oppress the si no resident explotan alien, al forastero, al the huérfano, widow. a la viuda, If you no longer shed y si innocent no blood, derraman sangre inocente en este lugar, follow strange y gods, si no siguen a dioses extranjeros will I remain with you para in su this mal, place, entonces in the land I gave your habitaré fathers con long ustedes ago. en este lugar, en la tierra que di a sus padres desde hace tiempo Here y para you are, siempre. Miren, putting your trust ustedes se in fían deceitful de words palabras for your own engañosas loss. que no sirven de For you nada, to steal and de murder, modo que roban, commit adultery matan, and perjury, adulteran, burn juran incense en to falso, Baal, queman go incienso after a strange Baal, gods, siguen a dioses extranjeros y and yet come to desconocidos, stand before y me después entran in a this house presentarse which bears ante my mí name, en este and templo say, que lleva mi nombre y se we are dicen, safe, we estamos can commit salvos, all these para abominations. seguir cometiendo esas Has abominaciones. this house which bears my name ¿Creen que es found una in your cueva eyes because de bandidos este templo que lleva mi I too nombre? see what is being done, Atención, says the Lord. que yo lo he visto, oráculo del Señor. Verbum Domini. How lovely is your dwelling place. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. My soul yearns and pines. Mi alma se consume y anhela los atrios del My Señor. heart and my flesh. Mi corazón y mi carne retosan por el Dios vivo. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Even the sparrow finds a home. Hasta el gorrión ha encontrado una casa y la golondrina un nido donde colocar sus Your polluelos. altars, O Lord of Tus hosts, altares, Señor de los King, my ejércitos, God. Rey mío y Dios mío. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Blessed they who dwell in your house. Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Blessed the men Dichosos los que encuentran en ti su who fuerza, go caminan from de strength to baluarte en baluarte. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. I had rather one day in your court. Vale más un día en tus atrios que 1000 en mi I had casa. rather lie Y prefiero el umbral de la casa de Dios a than vivir dwell con los in the tents of the malvados. wicked. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Humbly welcome the word that has been planted in you and is able to save your soul. Acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de salvarlos.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Jesus proposed a En parable aquel to the tiempo crowd. Jesús propuso esta otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. While everyone was Pero asleep, mientras la gente the enemy dormía, came and sowed un enemigo fue y weeds sembró all cizaña throughout en the medio del field, trigo y se and marchó. then went off. When the Cuando crowd heard empezaba a verdear more y se fruit, formaba la weeds appeared espiga, as well. apareció también la cizaña. The slave of the Entonces householder fueron los came to criados a him and said, decirle al amo: Master, did you not Señor, sow ¿no good sembraste seed in buena your semilla en field? tu campo? Where have the weeds come ¿De from? dónde sale la He cizaña? answered, An Él enemy les has done dijo: this. Un enemigo lo ha The hecho. slave said to him, Los criados le Do you want preguntaron: us to go ¿Quieres and que pull vayamos a them up? arrancarla? He replied, Pero No, él if you pull up les the weeds, respondió: you must No, uproot que the wheat podrían along arrancar with them. también el trigo. Déjenlos Let them crecer grow juntos together hasta que la until siega. harvest. Y cuando llegue Then la at harvest siega, time I will say to diré the a los harvesters, segadores: First collect the weeds and Arranquen tie them primero in la bundles to cizaña y burn, átenla en but gavillas gather para the wheat quemarla, into my barn. y el trigo almacenarlo en mi granero. Verbum Domini. The opening paragraph El párrafo of Jeremiah is striking. inicial del profeta Perhaps Jeremías even es a wake-up call. dramático e incluso una llamada The a following despertar. message came El to siguiente Jeremiah mensaje from the Lord. le llegó a Stand at the Jeremías por gate parte of del the house Señor. of the Lord Ponte a la entrada and del proclaim templo y this proclama message. allí estas Hear the palabras. word of the Lord, Escucha, all you Judá, Judah, la palabra del who Señor. enter these gates to worship the Lord. Escúchenla ustedes los que entran por Thus estas says the Lord of puertas hosts, para the adorar al God of Señor. Israel. Esto dice el Señor de los ejércitos, el Reform Dios de your Israel. ways and your Corrijan deeds, su conducta y sus so that I may intenciones remain with y you in viviré this con place. ustedes en este lugar. Put not your trust in No se deceitful hagan words. ilusiones con razones This falsas, is the temple of the Lord, the repitiendo, temple este es of el the templo del Lord, Señor, the este es el temple templo of del the Lord. Señor, este es el templo del Señor. Only if you thoroughly reform your Si ways corrigen su and your conducta y sus deeds, intenciones, each of you si deals aplican justly with bien his la neighbor. justicia entre los If you no hombres y longer no oppress the explotan alien al and orphan, forastero, al the widow, huérfano y a la if you no viuda, longer shed si innocent blood no in this derraman sangre place, inocente en este lugar or follow y no strange gods to your own siguen harm, para mal de ustedes will a I dioses remain with you in extranjeros, this place, entonces yo habitaré con in the ustedes en land that I este gave your lugar, fathers en la long tierra que ago desde hace and tanto forever. tiempo y para siempre les di a sus padres. The emphasis is on El not énfasis está en defiling the temple of the no Lord, manchar el keeping templo del holy Señor, the temple of mantener the Lord. santo el templo Three del Señor. times, 3 Jeremiah's veces plea Jeremías is a call to conversion. dice, es un llamado a la Perhaps we need conversión. this in the world and in the Quizás nos hace church more falta than esto en el ever, mundo y conversion, en la iglesia más que a nunca turning antes. La away from conversión, sin, darle la and more espalda than al a turning pecado away from y sin, más que eso, turning toward the dar, Lord. ir hacia Turning el away Señor. from sin involves Darle la a turning espalda al toward pecado requiere or a turning away from something, acudir a algo o acercarse sin, a algo, turning toward the Lord. acercarnos al Señor, Everything in our life todo en nuestras toward vidas the Lord. hacia el Señor. The Catechism says El conversion catecismo is an dice, essential la part conversión es of the parte proclamation esencial of the kingdom. de la proclamación del reino. The time is fulfilled, and El the tiempo kingdom of se ha God is at cumplido y hand. el reino de Repent Dios and se believe acerca. in the gospel. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. In the church's preaching, this En la call is práctica de la addressed iglesia, este first to llamado es those who abordado do primero, not yet es know dirigido primero a Christ aquellos in the que no gospel, conocen aún a Cristo the en call el to Evangelio, conversion. el llamado a la conversión. Also,
Baptism is the También el principal bautismo place es for el lugar principal this and first and para foremost and fundamental conversion. esta It conversión is by faith in the tan gospel fundamental. that Es a través de baptism, la fe en el Evangelio que that el one renounces bautismo, evil que uno and renuncia gains al mal salvation, that is the y forgiveness gana of la all salvación, o sins and sea, the gift el of perdón de new todos los life, pecados y el don de la new vida life in nueva, Christ. vida nueva en Cristo. The Catechism further says El Christ's catecismo call dice to también, conversion Cristo, continues el llamado de Cristo a la conversión continua after baptism, después del bautismo, all throughout our life. a lo largo de toda nuestra vida. Continues. The Continúa. second conversion La segunda is an conversión uninterrupted task es for the una whole church, tarea sin who, interrumpir para la clasping iglesia sinners entera, in her quien, bosom, is abrazando a at los once holy and pecadores en su always in pecho, need es of purification, santa y al mismo tiempo follows siempre constantly the necesita path of purificación penance and y sigue renewal. constantemente la senda This endeavor of de conversion penitencia y is not renovación. just a human Esta work. empresa de It is conversión a no solo es una movement tarea of a humana, contrite es el heart, drawn movimiento de and un moved by corazón grace arrepentido, to movido por respond la to the gracia para merciful love of responder God, al amor who loved misericordioso us de Dios, quien first. nos amó primero. God loves Dios us nos first ama primero and moves toward y se mueve the sinner hacia el pecador in order to reconcile, in order para to bring us and reconciliar, unite us to para himself. unirnos hacia sí. Conversion of heart and mind La conversión de corazón is y a mente turning away from sin es and anything darle connected la to sin espalda and a al turning pecado y todo toward aquello the vinculado Lord. al This is the pecado grace of y acudir hacia el repentance. Señor. Esa es la gracia del The arrepentimiento. grace of La repentance is gracia grace del from arrepentimiento the Holy es Spirit. una gracia que proviene del The Espíritu Venerable Santo. Archbishop Fulton El J. Sheen venerable says conversion arzobispo Fulton Sheen dijo becomes que la possible conversión se hace the posible very moment man el ceases momento to mismo que el blame hombre God deja de culpar a Dios or life and begins to o blame la vida himself. y empieza a culparse a sí mismo. We turn away from blaming God Te for da- everything. We turn away from Nos dejamos blaming de darle la culpa, de life echarle la culpa and a Dios por itself, todo. and we Dejamos de blame echarle la culpa a la vida por ourselves and todo y nos strike our own culpamos a nosotros breasts. mismos. Nos golpeamos el pecho Confession. en la confesión. In confession, we En la confess our confesión sins. I accuse confesamos nuestros myself pecados. of the Me following acuso a mí sins. mismo de los We don't siguientes say, I pecados. accuse No God, decimos or acuso a I Dios, accuse ni my neighbor, or I acuso al accuse my prójimo, wife, o acuso a mi or my esposa, son, or my o a daughter, mi hijo, a or mi hija, neighbor. No, o a I mi accuse myself prójimo. No, y me acuso a mí mismo of the following sins. de los siguientes pecados. Turning toward the Lord. This is the grace of repentance. Darle And by doing la so, espalda al pecado y Bishop Fulton acudir al Sheen Señor says, es la gracia del arrepentimiento. Y man al hacer becomes esto, el able arzobispo to Shin dice, distinguish el between hombre his se vuelve capaz de sinful distinguir barnacles entre and the ship of his soul. los pecados y el The valor ship de of su his alma. soul, meaning the temple of the Lord. El alma que es el templo del Señor. Saint Jerome says, San those who say Jerónimo the dice, temple of the Lord, the aquellos que temple of the dicen Lord, el templo del should Señor, el listen templo to del the words Señor, of the apostle Saint Paul. deben escuchar las You are the palabras del temple of apóstol the San Lord. Pablo. Ustedes son el templo The del Holy Señor. Spirit dwells El Espíritu within you Santo mora en as ustedes within a temple. como en un templo. Authentic repentance El should be the arrepentimiento auténtico disposition debe of ser la every Christian. disposición de todo Repentance cristiano. is our El response arrepentimiento es nuestra our respuesta a response Dios, to God reaching nuestra out to respuesta a us. Dios quien extiende la His mano a invitation nosotros, su to invitación reconciliation. a la reconciliación. Another word for Otra repentance palabra is para contrition. arrepentimiento es contrición. The Catechism says that El catecismo contrition dice que la contrición is sorrow of soul es and hatred arrepentimiento for del alma sin committed, y odio por el pecado cometido, together with a resolution not to sin junto con una resolución de no volver a pecar. We have this type of interior ¿Tenemos nosotros disposition este tipo de in our disposición heart, interior en nuestro in our corazón? lives. Do we En nuestras despise vidas sin and detestamos el everything pecado having y to do todo or lo que tiene connected que with ver sin con el in our pecado life? en nuestras This is vidas. what genuine and Esto es authentic lo que repentance and el contrition arrepentimiento y is. la It's contrición a genuinos grace. son una gracia. It's not something that we simply No es algo que obtain on our sencillamente own.
obtenemos por but cuenta it's a grace propia, from God. sino una gracia que proviene de Dios, la cual We ask pedimos. for it at every Mass. The very beginning of Lo Mass, pedimos en cada we misa. express Al our comienzo de cada misa repentance. expresamos nuestro The priest says, arrepentimiento. "Brothers El and sisters, sacerdote let dice, us acknowledge hermanos, our sins reconozcamos nuestros and so pecados prepare ourselves to para celebrate celebrar the sacred dignamente estos mysteries." And sagrados we say, misterios. "I Y entonces confess to decimos, yo Almighty confieso God ante Dios Todopoderoso and to you, my brothers and y ante sisters, ustedes, hermanos, that I have greatly que he sinned pecado mucho in my thoughts and de in my words, in what I pensamiento, have done and what I palabra, have failed to do. obra y omisión. My fault, Por mi culpa, through my fault, por mi culpa, through my most grievous, por mi gran through culpa. anybody else's fault. No se puede incluir la culpa de alguien Blame más. anybody No else, culpamos a nadie más, but we blame ourselves first. sino que nos culpamos a nosotros mismos primeros. Volvemos la mirada hacia adentro. My fault, through my Por mi most culpa, por mi grievous culpa, fault. por mi gran This is an act culpa. of contrition. Este es un acto de contrición. Before we enter deeply into the Antes sacred de mysteries of ingresar salvation, profundamente a los we misterios express sagrados de la deeply salvación, and expresamos directly to the profundamente y Lord directamente al our Señor remorse nuestro for not remordimiento loving the por Lord no and amar our neighbor. al Señor y al prójimo lo suficiente. How can we possibly love the Lord? ¿Cómo podemos amar suficiente al We Señor? ask all of heaven to pray and Le intercede pedimos al for cielo us. entero que rece e interceda por nosotros para que el Señor nos conceda la gracia del perdón de los pecados. Therefore, I ask Blessed Mary, Por lo ever tanto, Virgin, all the pido a la angels and saints, Santa María and Virgen, you, todos los ángeles y santos y a my ustedes, brothers and sisters, hermanos, to pray for me to que our God. recen por mí We're ante asking Dios one nuestro another, Señor. Nos estamos those of us pidiendo who unos a are otros, present, a aquellos que estamos physically at presentes Mass, físicamente en la misa, those of us in the whole church. aquellos en la iglesia entera incluso. It's an ecclesiological point too. Es that un the whole punto church eclesiológico comes together también, que la and iglesia repents entera before God. se une y se arrepiente ante Dios en Not la just misa. even those present No solo aquellos presentes at an individual Mass, but the whole en una misa church individual, throughout sino the la world. iglesia Every entera, en el single mundo Mass entero. offered throughout Y the cada day, misa the church repents ofrecida a lo largo del before día, la iglesia se arrepiente ante Dios. God. Asked one another, Y nos pedimos unos a otros reconciliación, even forgiveness. incluso perdón. Each of us should ask ourselves, Cada uno debemos hacernos la pregunta, ¿realmente amamos suficiente al Señor? again, what is enough? ¿Y Do we cuánto es ever suficiente? love the Lord enough? ¿Alguna vez amamos suficiente al Señor And our neighbor, y al as prójimo? God intends them to be loved. Como Dios quiso que sean amados, porque si amamos al Señor, entonces Properly, nos amaremos a nosotros not in a correctamente, selfish love, a no self-centered un amor love, but a love in God. egoísta ni egocéntrico, sino un amor hacia Dios. Y entonces podemos empezar a amar a otras We personas. have a love of God, love of Si tenemos amor ourselves, por Dios, amor al and a prójimo love of neighbor. y amor al prójimo. When we come to the sacrament of penance, this is Cuando acudimos al sacramento de la penitencia, es parte esencial sacrament on our del part. sacramento We de must parte come nuestra. with Tenemos que acudir repentance and con contrition arrepentimiento y contrición in our hearts, in our minds. en nuestros corazones y It's mentes. hard to know this side of heaven. Es difícil saber aquí sobre la if our tierra contrition si nuestra is contrición what the church calls es lo que la perfect iglesia contrition. llama contrición perfecta. Ideally, perfect contrition is hatred Idealmente la contrición perfecta es odio de nuestro and pecado our sole personal motive for y making nuestra repentance is out of a love of God. el motivo de que el That's alma perfect exprese arrepentimiento es por nuestro amor a Dios. Imperfect contrition, Eso the es Catechism contrición says, perfecta. is also a gift La from God. contrición imperfecta, dice el catecismo, también es un don de Dios, A prompting of the Holy Spirit, it un is llamado del born Espíritu of the Santo. consideration of Nace de la sin's consideración ugliness, de la fear of fealdad del eternal pecado o damnation, and temor other de la condena penalties eterna y threatening otras the sinner. penalidades que amenazan al The pecador. difference between La an diferencia act of entre un perfect acto de contrition contrición and an act perfecta of imperfect y un contrition acto de is contrición basically imperfecta, contrition básicamente motivated es out que of love, es la contrición motivada por love el of amor, God, amor a Dios, love of our neighbor, amor al prójimo, and a contrition y motivated out una of fear. contrición That's motivada por imperfect temor contrition. es una contrición
And to be imperfecta. clear, both Y para ser perfect claros, and imperfect tanto contrition la are a grace condición from perfecta como God. imperfecta son una gracia que proviene And de we never Dios. know quite Y this nunca side of heaven where sabemos we are on the exactamente aquí en la tierra barometer. en dónde nos encontramos en ese barómetro. You can speculate. Uno puede Oh, I have especular. perfect contrition, Oh, perfect tengo love condición of God perfecta, amor in perfecto hacia order to Dios receive the para sacrament. poder recibir el sacramento. Obviously, our aim is to Obviamente nuestra meta have contrition, es tener perfect contrición contrition, a perfecta, love of God, amor love hacia of Dios neighbor, y a amor al hatred of prójimo, sin, odio and del not just pecado imperfect y no contrition, a solo fear of condición going to imperfecta, hell and eternal temor del damnation. Señor de acudir a la Perfect contrition is condena eterna. always our aim. La condición perfecta es siempre nuestra meta. Perfect contrition La is condición perfecta se obtiene when we receive the sacrament. cuando recibimos el sacramento, That is, when we receive the o sea, Eucharist. cuando recibimos la When we Eucaristía. receive the Eucharist in Cuando the state recibimos of la Eucaristía en sanctifying estado grace, de gracia that is, santificante, with o sea, no unrepented mortal sins on our sin soul. pecados en nuestras almas en When we los que no nos receive the hayamos Eucharist, arrepentido, Christ's cuando body recibimos and la blood, Eucaristía, el soul and cuerpo y sangre divinity de Cristo, into our su alma y su souls, divinidad into en our nuestras frame, almas, into our bodies. en nuestros cuerpos, That brings the remission of sin, eso causa la remisión del perfect pecado, contrition. la condición perfecta. Receiving the Eucharist brings perfect El recibir la contrition Eucaristía into our trae souls. la In other condición words, perfecta a nuestras almas. En otras you can put it palabras, this way, uno wherever puede you decirlo are así, on the donde barometer sea que se of encuentren en el barómetro imperfect contrition de condición to perfect imperfecta contrition, a condición perfecta, when we receive the sacrament of cuando the recibimos el Eucharist or even the sacramento sacrament de of la Eucaristía penance, o incluso el that sacramento de la barometer, penitencia, ese wherever we are, barómetro donde nos goes to encontremos perfect. se mueve hacia lo Like perfecto. empty, half empty, full on Es your como glass that you see. vacío, When un we cuarto, receive la the mitad, sacraments, lleno, when we receive the cuando Paschal mystery in within recibimos us, los sacramentos, that el barometer goes misterio de Cristo en straight to nosotros, ese perfect barómetro sube hasta el máximo, hasta perfecto, because Christ is the one porque acting. He's the Cristo one es el que within está our obrando, souls, within our Él es el temple. que está en nuestras almas, en We're nuestro inviting him templo. within our Estamos temple. invitándole dentro de nuestro And we're templo. inviting the Y God-man to estamos take invitando al Dios residence hombre a que up within haga us, and morada he dentro de becomes the nosotros one y Él se that convierte inhabits the soul. en aquel que habita el alma. And again, any Otra vez, repentance that we experience is a grace. cualquier Whatever it may arrepentimiento que be, tengamos es una gracia, perfect or imperfect. ya sea que se trate de condición perfecta o We imperfecta. come to Holy Mass every Acudimos a day la to Santa Misa a change, diario to convert, to para turn away cambiar, from para sin, convertirnos, para and to darle la turn to the espalda Lord. And al this is, pecado y para acudir again, hacia el going back Señor. to Jeremiah's words, Nuevamente, the prophet regresamos a las Jeremiah. palabras del profeta Jeremías. Reform your ways and your deeds, so Si that I corrigen may su remain conducta y with sus you in this intenciones, place. yo habitaré con ustedes en este lugar. The Lord wants to inhabit El our Señor quiere souls, habitar nuestras almas, to take up possession, to take up residence. tomar posesión, tomar residencia en sus almas. Let us turn to the Lord. Acudamos hacia el Señor en esta Santa Misa en arrepentimiento para poder acudir al altar, para recibir el cuerpo, sangre, alma y divinidad del Señor. Y pidamos esa gracia de arrepentimiento perfecto, condición perfecta, al recibir el cuerpo y la sangre del Señor.